Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que nuevamente podemos estar aquí en este lugar delante de Dios para participar de esta ceremonia tan especial y tan importante. Quizás decía yo esta mañana que no alcanzamos a dimensionar muchas cosas, pero esta ceremonia que se realiza en esta tarde es algo muy solemne y muy importante en la vida del creyente, porque es la oportunidad cuando venimos a tener comunión entre los hermanos y a renovar nuestro voto de fidelidad al Señor. Yo recuerdo que alguna vez alguien quien conocí quería bautizarse otra vez, porque creía que cometía errores y no quería seguir así, quería volverse a bautizar. Y entonces buscó un pastor, habló con él y el pastor le explicó que la cena del Señor, esto que vamos a realizar hoy, es esa oportunidad cuando tú y yo podemos presentarnos delante de Dios para decirle: Señor, aquí están mis pecados, perdóname. Y nuevamente el Señor hace una página en blanco para que tú empieces otra vez tu caminar cristiano. Es decir, cada vez que nos congregamos para la cena del Señor, es la oportunidad cuando tú recibes un, entre comillas, rebautismo y empiezas nuevamente tu experiencia con Dios. Quiero que en esta tarde reflexionemos en una historia que se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 5. Les invito por favor, los que tienen su Biblia, que me acompañen al libro de Marcos, el capítulo 5. Hay algunos lugares que no son muy agradables. Me sorprendí cuando una vez iba subiendo hacia el cementerio de la colina y me di cuenta que en la parte de abajo, antes del cementerio, hay un restaurante. En la parte de allá, yo decía, pues no es muy atractivo, ¿cierto? Ir como a un restaurante que queda ahí al lado del cementerio. Y no es muy apropiado, de pronto no he ido, no sé si es bonito o no, pero pues como que uno lo piensa, ¿cierto? Ir ahí de pronto aquí almorzando y allá ver las tumbas, como que no es muy apropiado, ¿cierto? Pero una vez, hermanos, me pasó algo. Estaba una amiga de mi mamá y ella le pidió que la acompañara al cementerio a arreglar la tumbita de su ser querido. Y mi mamá se fue adelante con ella y yo quedé de irla a recoger en el carro. Entonces se me hizo un poco tarde para recogerla, había un tráfico tremendo y llegué al cementerio como a eso de las 5:45 de la tarde, cuando ya no había mucha gente. Y pues siempre cosas de uno, ¿no? Como el sustico de que ya esto está solo, que está oscuro, que se empezó a oscurecer. Y entonces yo entré rapidito en el carro, parqué y rápido buscando a mi mamá para irnos del cementerio. La encontré, vamos mami, me subí al carro y yo mientras iba caminando no veía la hora de salir de ese lugar. Ya estaba oscuro, eran las 6:10 más o menos, ya no habían carros, no había gente. Cuando yo me subí al carro dije, bueno, aquí estoy seguro, y me subí al carro y le fui a dar arranque y el carro no prendía. Hermanos, yo me sentí que me iba a pasar la noche en el cementerio ese día. Gracias a Dios el carro prendió y pudimos salir de aquel lugar. El cementerio no es el lugar más apropiado para uno ir a recrearse ni a distraerse. La historia de hoy nos presenta un episodio bien interesante. Marcos capítulo 5 nos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde venía aquel hombre? De los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Y dice el versículo 3, que tenía su morada ¿dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Este hombre había decidido trasladar su vivienda al cementerio. Allí era su habitación. Y podemos imaginar que este joven que presenta la historia de Marcos era un joven normal. Posiblemente era un joven que asistía a la iglesia. Posiblemente era un buen miembro de iglesia, pero es posible que aquel joven o aquel hombre o aquella persona decidió un día empezar a escuchar música que no debía escuchar, decidió empezar a ir a lugares que no debía asistir, decidió empezar a ver programas que no debería ver, decidió entrar a páginas de internet que no debería entrar y poco a poco, imperceptiblemente, se empezó a separar de la comunión que lo ligaba con el Señor. Yo no sé, mi querido hermano, si tú
te puedas estar distanciando de Dios imperceptiblemente. Yo no sé si con el paso del tiempo tú has permitido que tu experiencia cristiana se empiece a enfriar y empiezas a ceder y no te has dado cuenta que te estás separando de Dios. Aquel joven no se dio cuenta que estaba quedando sin protección frente a los ataques del enemigo. Aquel joven no alcanzó a dimensionar el peligro al que se estaba exponiendo cuando empezó a ir un poco más allá, empezó a ir a lugares aún más peligrosos, empezó a tener relación con personas aún que eran peor en su influencia, y llegó a un punto cuando su mente estaba totalmente dispuesta para que el espíritu de Satanás se posesionara de él. La Biblia dice que él tenía un espíritu inmundo, y la Biblia nos dice que ni aún con cadenas podían atarle, porque era tal la fuerza del demonio que lo había poseído que rompía las cadenas. Crean, hermanos, que la vida de aquel muchacho quedó completamente destruida. Jamás él imaginó que iba a llegar a esa condición cuando empezó a aprender solo un canal, cuando empezó solo a ver algunas páginas de pornografía y cerraba. Jamás él imaginó que solo escuchando música, ¿qué tiene de malo este tipo de música? Yo la escucho eventualmente, no la escucho con frecuencia. Jamás él imaginó que las avenidas de su alma se estaban preparando para que el enemigo hiciera lo que quisiera hacer con él. Su vida estaba destruida, perdió su familia, perdió sus amigos, perdió todo. Estaba totalmente su vida entregada al poder de Satanás. Sigue diciendo el relato bíblico que, versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. No había esperanza para este muchacho. Era una vida miserable, completamente destruida. Y créanme, hermanos, que cuando yo veo en la calle personas que han permitido que su vida sea destruida por el alcohol, por las drogas, por cualquier tipo de vicio o adicción, yo inmediatamente, cuando veo a una persona en ese estado, pienso en qué sentirá el Señor cuando vea a una criatura que Él formó, que Él creó, que Él quiere que tenga vida eterna, totalmente sumida en los vicios degradantes. Y quiero que entendamos una cosa, mis queridos jóvenes, hermanos, amigos que están en esta tarde, en este lugar. Nunca el ser humano va al fondo del abismo de un solo impulso. Siempre la experiencia del ser humano empieza en decadencia gradualmente, de tal modo que tú no lo percibes, que tú no sabes, que tú no imaginas cómo te estás separando de Dios y el costo que eso tiene. Yo no sé si han escuchado la ilustración de la ranita que la metieron en una ollita con agua, ¿recuerdan? La metieron en una olla con agua fría y ella ahí contentica, y le empezaron a subir la temperatura poco a poco y ella no lo percibía. Cuando se dio cuenta ya estaba totalmente sancochada ahí en el calor. Pero si hubiera tenido esa temperatura desde el principio, la ranita hubiera caído, y ¿qué hubiera hecho de una vez? Hubiera saltado. Y quizás si nosotros tuviéramos esa experiencia de caer de una y decir, oye, yo aquí no puedo estar, estoy perdido, me salgo, lo haríamos. Pero Satanás sabe cómo lo hace. Hay una ilustración de una mariposita azul, no sé cuántos la han escuchado. Había un cazador de mariposas que en su colección solo le faltaba la mariposa azul. Y este hombre estaba desafiado a capturarla, como diera lugar. Empezó a estudiar de ella, empezó a investigar qué le gustaba, qué no le gustaba, y dentro de su estudio descubrió que esta mariposita era impresionantemente adictiva a la cáscara de banano.
Entonces él investigó dónde había una y fue a un lugar, un zoológico donde había un mariposario allí y encontró que allí estaba la mariposa azul. Pero dijo, ¿ahora qué hago? Aquí está prohibido cazar, no puedo cazarla dentro del zoológico. Y entonces cogió una cascarita de banano y la botó cerca a la mariposita azul. Y entonces, ¿qué creen ustedes que hizo la mariposa azul? Llegó allí a la cascarita de banano. Se acercó, estaba aún dentro del zoológico, no la podía cazar, la mariposita huyó, cogió la